Gracias, pueblo de Guatemala, por haber depositado su fe en mí, un ciudadano común que abriga un sueño y el anhelo de que las cosas que en Guatemala han estado mal cambien. Primer informe de gobierno. Señor Vicepresidente de la República de Guatemala, don Jafet Ernesto Cabrera. Señor Presidente del Congreso de la República, diputado Óscar Eduardo Chinchilla Guzmán. Señora Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, doña Silvia Patricia Valdés Quesada. Señor Presidente de la Corte de Constitucionalidad, don Neftalí Aldana Herrera. Señora diputada y señores diputados integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República y distinguidas familias. Señores diputados y señoras diputadas del Congreso de la República de Guatemala. Señores ministros, secretarios, viceministros y altos funcionarios de Estado. Señor Contralor General de Cuentas. Señoras y señores magistrados de la Corte de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Señor Gobernador del Departamento de Guatemala, excelentísimos y honorables representantes de las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Guatemala, señor expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y exvicepresidente de la República, don Roberto Carpio Nicol, distinguidos dignatarios de la Nación, señores secretarios generales de los partidos políticos, distinguidos representantes del sector económico, sector académico y sector social, distinguidos invitados especiales, distinguidos señores de los medios de comunicación, damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Pueblo de Guatemala, por mandato constitucional, hoy presento ante ustedes el informe del primer año de gobierno de este su servidor, y para tan grande e importante ocasión, vuelvo a la práctica de hacerlo frente al Pleno del Congreso de la República, quien por naturaleza es el digno representante de las mayorías y las minorías del honorable pueblo de Guatemala. Lamento que algunos no quisieran recibir el informe, que por supuesto lleva mucho más de 140 caracteres. Iniciaré dando gracias. Agradezco a Dios la oportunidad de servir a mi nación. Agradezco al pueblo de Guatemala la confianza que me brindó. Agradezco al equipo de trabajo que no ha escatimado esfuerzo alguno, ni posición. Incluso hasta han permitido el ultraje de su honor y su apellido por una causa verdaderamente noble, Guatemala. Como administrador, sé que los informes deben ser puntuales y ejecutivos, pero antes de entrar en materia, quiero apelar a esa humanidad que nos hace falibles, finitos e incapaces muchas veces de ir más allá de nuestras fuerzas. Por eso, quiero brevemente remembrar algunos temas que para algunos ha sido y seguirá siendo motivos de risa y para otros quizá motivos de reflexión. Debo informarles, como lo he sabido por todos, que me dormí una vez en el trabajo. Fue de cansancio, pero debo también confesarles que fueron más de 300 noches y madrugadas en las que caí fulminado por el cansancio. También debo contarles y confesarles que se me escapó una lágrima en público, pero debo confesarles que he llorado muchas veces en privado al ver la desolación de un pueblo que clama. Las grandes necesidades en las que estábamos y las pocas esperanzas que teníamos como nación para resolver problemas verdaderamente urgentes. Esto no me avergüenza, al contrario, ha sido parte de mi inspiración porque no he estado solo. Creo y puedo decir que hasta aquí nos ha ayudado Dios. También actúo como testigo de mi equipo de trabajo y les doy el testimonio
que he visto a mis ministros y secretarios cansarse, pero no se han detenido. Los he visto frustrarse, pero no han claudicado. Los he visto casi derrotados, mas nunca han sido vencidos. Esto es muestra que si creemos en algo, lo podremos lograr siempre que creamos que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y estemos dispuestos a construirlo y a hacerlo bien, cueste lo que cueste. Repetiré hoy una frase que recordaré por siempre de mi discurso de toma de posesión, y esta fue: las cosas pueden ser como deben ser. También quiero recordarles que el día de toma de posesión todos juramos hacer las cosas correctas en lo público y en lo privado, y por eso uno de los pensamientos de nuestra campaña fue: la fe no lo hace fácil, pero lo hace posible. Por eso estamos aquí, y les quiero recordar que exactamente hace un año todos juramos. Y yo los invito a que pensemos en ese juramento y no le fraguemos ni defraudemos a Guatemala. Un año después, con toda humildad, rindo a ustedes, pueblo de Guatemala, el informe del primer año de gobierno. Primero, hablaré del rescate de lo financiero, lo fiscal y lo económico. ¿Cómo recibimos el Estado? Hace un año recibimos las arcas del Estado vacías. Recibimos una caja fiscal negativa neta de más de 1.300 millones de quetzales, sumados a la desconfianza del contribuyente. Se debía medicinas, vacunas, sueldos y un sinnúmero de obligaciones de carácter inmediato. ¿Qué hicimos? Dimos 4 lineamientos presidenciales desde el Ejecutivo. El primero fue la viabilización del presupuesto. En mi primera visita al Congreso de la República, el 1 de febrero de 2016, planteamos la necesidad de viabilización del presupuesto, así como reformas profundas y coyunturales a las arcas. Esta iniciativa de viabilización incluyó recursos para el Ministerio Público, para el organismo judicial y para la USAC, puesto que el mismo presupuesto carecía de esas fuentes de financiamiento. También hacíamos la petición de la liberación del manejo de deuda que nos permitió el 28 de abril la colocación de 5.400 millones de quetzales en eurobonos, consiguiendo la tasa de interés más barata de la historia de la deuda pública guatemalteca. Se consiguió un 4.5% de interés anual a una tasa fija para los próximos 10 años. Solo esta acción nos representó un ahorro en deuda pública de 140 millones de quetzales en el primer año, y podría ser que en la próxima década le pudieran representar 1.400 millones de quetzales de ahorro a Guatemala en pago de deuda. Con estas acciones logramos la recuperación institucional y capacidades de la SAT, y entre estas acciones también podemos mencionar el cambio de directorio, puesto que buena parte de este tenía más de 15 años en funciones. Esta renovación se logró por propuesta directa desde el Ejecutivo. También debemos mencionar el nombramiento de nuevo liderazgo, probo, capaz y eficiente. La Superintendencia de Administración Tributaria y sus intendencias habían sido ocupadas de forma interina por casi un año. En todas las entrevistas realizadas para todos los cargos de nombramiento hechos por el Ejecutivo, pude determinar la lealtad y el amor a Guatemala por parte de cada uno de los candidatos, puesto que fui enfático e inquisitivo en qué querían y por qué el presidente Morales debía nombrarlos. Pues he considerado que para poder servir a la patria se necesita tener amor por la patria, pues siempre me he declarado y me considero un nacionalista. Dada la importancia de esta institución, en este caso me refiero a la SAT, pero podríamos decir lo mismo de la PGN y de cualquier otro nombramiento desde la presidencia, que estas instituciones
por su función, y en el caso específico de la SAT, la recaudación de impuestos era una función vital para el rescate de nuestra situación financiera. Por eso decidí nombrar a personas que me inspiraran confianza. Después de un año, precisamente ayer que recibí el informe, he podido constatar que no me equivoqué. Los resultados están a la vista. Cabe destacar que en 2016, también a la SAT, después de muchos años, se le asignó el 100% de los recursos para que pudiese hacer su función. Con esta asignación se garantizó su buen funcionamiento y hoy vemos cómo los resultados son positivos, ya que la SAT no solamente alcanzó la meta de recaudación, sino que la superó. Segundo lineamiento, la contención y priorización del gasto. Con fecha 15 de febrero se hizo la circular que contenía orden de control y contención del gasto a todas las instituciones del Ejecutivo. Y en Gabinete de Ministros le di la instrucción al ministro de Finanzas que debido a lo crítico de la situación del país, se priorizaba la salud porque era lo más urgente, la educación porque es lo más importante, la seguridad y la justicia porque es una prioridad nacional, y quiero aclarar que cuando hablamos de seguridad y justicia no me refiero únicamente al Ministerio de Gobernación o Ministerio de la Defensa, sino a todas las instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público, el organismo judicial, el Instituto de la Defensa Pública y la Corte de Constitucionalidad. Así también le instruí al ministro de Finanzas que nunca faltara el aporte constitucional a las municipalidades. ¿Por qué? Porque creo y he hecho un gobierno municipalista. Por eso puedo decir aquí ante ustedes, honorable Pleno, dirigiéndome al pueblo de Guatemala, que todas esas instituciones y todas las municipalidades les llegó su asignación mes a mes y a ninguna de ellas les faltó, no importando si había o no había suficiente dinero en la caja. Esa política nos permitió administrar los pocos recursos hasta que la política fiscal y la reestructura de la SAT daba sus frutos. Con grandes sacrificios pudimos llegar al mes de mayo y con los recursos de recaudación más un eficiente apalancamiento financiero empezamos a ver luz y hacer las asignaciones a otras carteras que fueron relegadas no por ser menos importantes, sino porque las anteriores mencionadas son y serán prioridad de este gobierno. Tercer lineamiento, la calidad del gasto. Una vez establecidas nuestras finanzas, que qué fácil es decirlo, pero qué difícil hacerlo, hicimos circular la orden de medidas de eficiencia y calidad del gasto para el ejercicio fiscal 2016 con fecha 31 de mayo. La contención y la calidad del gasto nos permitieron ahorros por más de 1.225 millones de quetzales, que se pueden ver reflejados en la disminución de gastos no esenciales como viáticos, que se redujo, por ejemplo, un 60%, papel de escritorio en un 70%, servicios de atención y protocolo en un 60%, servicios de vigilancia en un 50%, y podríamos seguir el listado para que ustedes puedan ver la eficiencia y la calidad del gasto en este año. Cuarto lineamiento, la confianza financiera hacia el país o la recuperación de esa confianza. Esta política requirió mucha paciencia y humildad, puesto que entidades financieras internacionales cerraron sus carteras a Guatemala debido a la desconfianza generada en el año 2015. Por malos manejos de contratos estatales y señalamientos de corrupción, tanto del gobierno como de empresas contratadas para la realización de obra pública. Este cierre de carteras multilaterales, que fue aproximadamente de 1.000 millones de quetzales, explican el porqué de la no ejecución en infraestructura estratégica de carreteras en el país. Dadas esas circunstancias, decidimos hablar con las autoridades de las instituciones financieras, a quienes muchas de ellas fueron citadas al mismo Palacio Nacional de la Cultura. Y con hechos fuimos recuperando la confianza de tal forma
que a partir de agosto y septiembre de 2016 no solo se abrieron nuevamente las carteras, sino que se mejoraron las condiciones crediticias para el país y a este momento se han conseguido 3 créditos que ascienden a 1.065 millones de quetzales y que se encuentran ya en este honorable Congreso para su aprobación. En temas financieros, quiero decir una cosa más dentro de este resumen. A un año de recibir una caja fiscal negativa, y quiero llamar la atención de esto, a un año de recibir una caja fiscal negativa de más de 1.300 millones de quetzales, estamos entregando en este nuevo ejercicio una caja positiva neta de 1.300 millones de quetzales. Eso, además que es un dato histórico, nos permitirá funcionar desde enero garantizando las asignaciones para salud y educación de forma inmediata. En el segundo punto del informe, debo informar los resultados de la tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado. La Política General de Gobierno 2016-2020 reconoce que el desarrollo y el bien común de la población requieren un Estado fortalecido, moderno y democrático, que haga un manejo racional y eficiente de los ingresos públicos. La promoción de reformas a los marcos jurídicos relacionados con la estructura y funcionamiento del Ejecutivo, el impulso de acciones relacionadas con un gobierno abierto, la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la auditoría social. Como primer punto de ese gran tema, les puedo hablar de la promoción de la transparencia y el gobierno abierto. Entre las acciones institucionales que se han promovido con relación a esta temática, pueden mencionarse aquellas vinculadas con el trabajo que Guatemala ha llevado a cabo en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para el logro de este objetivo, Guatemala ha conformado una alianza nacional integrada por 53 instituciones del sector público, organizaciones de sociedad civil y observadores. En la actualidad, se implementa el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, que cuenta con 22 compromisos, distribuidos en 5 grandes ejes de trabajo, entre los cuales también está involucrado el Congreso de la República. Los 5 ejes son acceso a la información pública y archivos institucionales, innovación tecnológica, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia fiscal. Este plan de acción constituye un mecanismo propio para la prevención de la corrupción y la transformación de la gestión pública, dado que promueve espacios de discusión y diálogo. Sumado al anterior, también se han realizado acciones para la promoción del gobierno electrónico e-government, el cual sostiene y se sostiene en el uso y adopción de tecnologías de información y comunicación en las instituciones públicas para incrementar la eficiencia y la transparencia, la calidad de los servicios y también para facilitar el involucramiento de las personas en los procesos de toma de decisiones. Por su parte, instituciones como el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del sistema Guatecompras, continúa publicando los concursos y procesos de adjudicación que derivan en un contrato con el Estado. Durante el 2016, en comparación con 2015, se ha observado un incremento en la publicidad de estos concursos, la compra directa mediante oferta electrónica, el contrato abierto y la subasta electrónica también. Todo esto aumentaron considerablemente, lo cual evidencia la confianza en el sistema. Esto ha traído consecuencias positivas en las finanzas del Estado en comparación con 2015 y años anteriores, y se evidencia específicamente la disminución de los casos de excepción relacionados con arrendamientos. También el Ministerio de Finanzas se convirtió en la primera institución en concretar una compra mediante el sistema de subasta electrónica inversa, lo cual permitió el 15% de ahorro sobre el precio de referencia sugerido en el portal de Guatecompras. Los resultados de estos y otros esfuerzos en materia de e-government provocaron que Guatemala fuera calificada con un índice de 0.479,
repito el índice, 0.479, que es la calificación más alta que hemos recibido en toda la historia. Esta medición sobre gobierno electrónico fue efectuada por la Organización de las Naciones Unidas, lo cual es positivo porque Guatemala, del 2014 al 2016, subió 35 puestos en relación con las últimas encuestas. Punto 2 del segundo tema, prevención de la corrupción. Durante 2016, los esfuerzos de esta iniciativa estuvieron enfocados en la formulación de la Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción 2016-2022, que tiene como finalidad promover la transparencia de las instituciones públicas para que las decisiones políticas, la ejecución de programas y proyectos, así como la planificación y ejecución de los recursos, sea eficiente y eficazmente gestionadas, en cumplimiento de los derechos de libre acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, los principios de ética, probidad e integridad, dotando así de capacidades a las instituciones públicas para alcanzar el bien común de la sociedad. La Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción 2016-2022 abarca muchos aspectos como la transparencia fiscal y presupuestaria, la institucionalidad pública, la institucionalización de los procesos de rendición de cuentas y también el análisis, la creación y o reforma de los marcos normativos y procesos administrativos que refuercen la probidad, la ética y la integridad. En la actualidad, esta política se encuentra en su fase de revisión final y queda pendiente su aprobación e implementación a partir del 2017. Punto 3 del segundo gran tema, modernización del Estado. Como parte de las prioridades presidenciales, se ha definido la revisión del funcionamiento y estructura del organismo ejecutivo a partir del análisis de los distintos procesos institucionales. Adicionalmente, como parte de los esfuerzos, la ONSEC ha realizado para modernizar y desconcentrar la gestión de recursos humanos en el organismo ejecutivo y se implementó el CIAR-H, que impulsa la profesionalización y desarrollo de la carrera de los servidores públicos y precisamente con el apoyo del Banco Mundial y la Unión Europea haremos el censo que nos dará paso al CIAR-H, que es el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos para todas las instituciones del Ejecutivo. Y también hicimos circular una invitación para que los otros organismos y demás entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas o que quieran participar porque quieren tener transparencia, puedan participar. Este sistema constituye una herramienta de gestión de recursos humanos que permitirá sistematizar los procesos de reclutamiento y selección de personal de las instituciones regidas por la Ley de Servicio Civil. Para 2016 se reportan los siguientes avances. Un total de 24 instituciones del organismo ejecutivo divulgaron en sus sitios web las existencias del portal de plazas vacantes denominadas Guatempleo. El CIAR-H cuenta con una aplicación que permite compartir el currículum vitae en línea, lo cual facilita a los ciudadanos la oportunidad de ofertar sus servicios y optar a cargos públicos en las instituciones del organismo ejecutivo. Actualmente se cuenta con una base de datos de 27.142 usuarios y creemos que esto en el primer trimestre subirá considerablemente. En este mismo sentido, se promovió el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Social, SNIS, del MIDES, el cual recolecta, procesa, analiza y administra la información de todos los programas sociales ejecutados. Punto 4. Fortalecimiento institucional. Resaltan los esfuerzos realizados por el Ministerio de la Defensa Nacional, que ha instituido en el Ejército de Guatemala el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa, CIPLAGDE, el cual constituye una herramienta de gestión y planificación para consolidar el modelo de gestión por resultados. Ello permitirá al Sistema de Defensa Nacional vincular y alinear el rendimiento y empeño operacional de sus componentes con la administración de los recursos financieros del Ministerio, buscando de esta manera soluciones estructuradas y estables capaces de ofrecer respuestas adecuadas para cada
amenaza de la nación. Este esfuerzo también orienta al ejército hacia la transparencia, las buenas prácticas, la gobernanza y el cambio de pensamiento institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores también se sumó a los esfuerzos de fortalecimiento institucional mediante la ampliación de la red consular y de las embajadas, creando 75 contratos locales que refuerzan a 10 embajadas y a 10 oficinas consulares. Asimismo, quiero recalcar que por la buena administración de los recursos, se ha adquirido un edificio para la sede del Consulado General de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Más de 100 años de presencia consular en esa ciudad y se estuvo pagando renta. Y aún así no se tenía la certeza para la atención correcta de nuestros migrantes. Este tipo de compras se hicieron con los ahorros contenidos en la administración del año 2016, el cual brindará apoyo a connacionales en diversos temas, incluidos los relacionados con los temas migratorios. Esperamos que este año podamos desde los distintos consulados imprimir y entregar inmediatamente los pasaportes a nuestros migrantes en Estados Unidos. También se inició el procedimiento para tener la anuencia de apertura de 4 consulados en los Estados Unidos de América y esperamos abrir 10 más en el 2017. Otras acciones del organismo ejecutivo en pro del fortalecimiento del Estado. Reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El organismo ejecutivo convocó a una variedad de actores sociales a discutir y construir una propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Es así que por instrucciones de la Presidencia se lanzó la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y se conformó un grupo de acompañamiento con la participación de la Secretaría de Comunicación Social, la Secretaría Privada y la Secretaría General de la Presidencia. Entre otros esfuerzos realizados por la actual administración para poder solventar y responder a las demandas sociales. También se destaca la continuidad de las investigaciones de exfuncionarios públicos señalados de hacer uso inadecuado de los recursos públicos. El organismo ejecutivo encabezado por el presidente ha expresado que no intervendrá en el trabajo realizado por las instancias de justicia y creo que está claramente demostrado. El compromiso de la presidencia de apoyar los esfuerzos para promover la transparencia y la justicia en el país se evidenció también en abril, cuando el presidente Jimmy Morales Cabrera solicitó al secretario de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, la prórroga del funcionamiento de la CICIG, aún cuando no se había vencido el plazo. La nueva extensión del plazo, o de este plazo, dará inicio a partir de septiembre de 2017. Esto permitirá afianzar los procesos de fortalecimiento de las instituciones del sector justicia iniciados desde 2007. Tercer tema, seguridad, en donde también podemos entregarles resultados positivos. En 2016 se logró la desarticulación de 89 estructuras criminales y en estos primeros días de 2017 se logró ya la desarticulación de 3 bandas más para llegar a un total de 92 bandas desarticuladas y la captura de cerca de 1000 de sus integrantes. Esto ha contribuido directamente al descenso de los índices y de tasas de criminalidad en el país. También puedo informar que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes descendió en un 5% respecto del 2015. Esto equivale a 258 muertes menos que el año anterior. También podemos informar un descenso de un 15% de robo a comercios, un 15% de descenso de robo de vehículos, un 8% de descenso en robo de motocicletas y una disminución de hechos violentos en contra del patrimonio. Y así podríamos dar más tasas positivas en más temas de seguridad, pero es momento que reconozcamos que aún nos falta mucho por hacer, como gobierno, como pueblo y como nación. Un dato que se escapa a nuestras estadísticas, pero que es bueno mencionar, es que en 2016
Guatemala ha salido del listado de las 10 ciudades más violentas del mundo. Esto, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una ONG en la Ciudad de México. En temas del combate al narcotráfico, podemos destacar que solo en este primer año se hizo decomiso de cocaína por más de 12.800 kilos, cantidad récord en un año para Guatemala. Y seguimos luchando contra ese flagelo y les puedo informar que en los primeros días del 2017 ya van decomisados 940 kilos más. Esto en un año supera lo que hicieron en 4 años administraciones anteriores. Esto nos lleva a describir los logros regionales y continentales en temas de seguridad. Se firmaron convenios bilaterales y multilaterales con países vecinos, entre los que podemos mencionar el acuerdo con Honduras y El Salvador para la creación de la Fuerza Trinacional, Fuerza de Tarea contra las Pandillas y el Crimen Organizado Transnacional, que se firmó el 23 de agosto y entró en funcionamiento el 15 de noviembre. También debemos mencionar los avances en el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Hemos avanzado con liderazgo, comprometidos dentro del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, fortaleciendo nuestra relación con los vecinos países del Triángulo Norte de Centroamérica, pero además con Estados Unidos de América. País en el que han ido a buscar mejores oportunidades de vida más de 2 millones de guatemaltecos, a quienes no hemos sido capaces de proveerles la posibilidad de superación en su propia patria. Estados Unidos de América ha demostrado su alto compromiso con la región a través de la expresión de sus más altas autoridades políticas, y el presidente Barack Obama, como el vicepresidente Biden, que están saliendo de su administración, siempre han planteado el apoyo a este plan, y Guatemala ha tomado el liderazgo de la región. Guatemala ha sido el primer país en ser certificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para acceder a la cooperación del Plan de la Alianza para la Prosperidad, que esperamos empiece a fluir e impactar a las comunidades priorizadas dentro del primer trimestre de este año, en adición a los recursos guatemaltecos que desde el año pasado hemos estado invirtiendo en los mismos municipios. Dentro de los logros en seguridad, también podemos contar con el funcionamiento del sistema de radares que estuvo abandonado por largo tiempo. Ahora, no solamente están los radares funcionando, sino que tenemos un centro de mando unificado que nos permite tecnología de primer mundo, eso sí, con un presupuesto de tercer mundo. Una tecnología que nos permitirá dar seguridad militar y civil en todo el espacio aéreo del territorio nacional, en la lucha contra el crimen, contra el terrorismo y cualquier amenaza emergente que se nos presente. Estos logros, debo reconocer, que no hubieran sido posibles sin la cooperación de países aliados como Estados Unidos, con quienes nos hemos unido, así como con otros en la región, para luchar contra el crimen transnacional. En el tema institucional, hemos instruido como práctica permanente la dignificación de los servidores públicos. Entre los logros está el ordenamiento administrativo en gobernación, de tal cuenta que también con el mismo presupuesto, solo que mejor administrado, pudimos hacer un incremento salarial de 700 quetzales mensuales a todos los elementos de la Policía Nacional Civil, que son más de 34,000 elementos de seguridad. En cuanto a la seguridad ciudadana, podemos rendir cuentas de la graduación de 2.136 nuevos agentes de Policía Nacional, y también tenemos ya en marcha la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que también con ayuda de Estados Unidos y República Dominicana, el 6 de diciembre se logró la graduación de 89 jóvenes guatemaltecos, que se convierte en la primera promoción de agentes penitenciarios internacionales en Guatemala. Asimismo, el 8 de diciembre se inauguró la Academia del Nuevo Sistema Penitenciario en Zaragoza, Chimaltenango, y se proyecta la construcción de 3 centros penitenciarios que darán origen a la reforma de ese sistema que tantos problemas le ha causado a Guatemala
y que sigue siendo una asignatura pendiente después de décadas. Cuarto tema, seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad. La Política General de Gobierno 2016-2020 ha planteado como prioridad presidencial la promoción de la educación, la salud y la disminución de la desnutrición crónica mediante el apoyo a programas orientados a la producción de alimentos, el fortalecimiento y la transparencia institucional, la dotación de medicamentos y la ampliación de la cobertura en educación preprimaria. Punto 1. Seguridad alimentaria y nutricional. El Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016, POASAN, contiene de forma integrada la programación de la ejecución de los productos y subproductos institucionales relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional. En lo que respecta a la ejecución financiera del POASAN, durante el 2016 se alcanzó una ejecución a diciembre que asciende a los 4.350 millones de quetzales. Se elaboró la estrategia para la producción de la desnutrición crónica que establece acciones en el primer nivel de atención, que fue destruido en años anteriores. El cambio de comportamiento, que nosotros creemos que es vital para obtener resultados a largo plazo y que nos van a prevenir de los problemas que hoy estamos sufriendo. El acceso al agua, que lo estamos trabajando desde los mismos presupuestos de los CONADUR o del CONADUR y de los CODEDES. Y el saneamiento, puesto que estamos tratando de darle apoyo a todos los alcaldes que por ley tienen que construir toda la infraestructura para saneamiento de aguas residuales. Y por supuesto, la disponibilidad de alimentos e ingresos para el mejoramiento de la economía familiar. El Ministerio de Salud, como parte de la ventana de los 1000 días, llevó a cabo en el 2016 una serie de acciones de la manera siguiente. Asistencia técnica mediante visitas domiciliares realizadas en 130 municipios, en los cuales se atendió 27.539 familias, a las que se capacitó también sobre prácticas para vivir mejor. Esto directamente relacionado con el cambio de hábitos. Se implementó la Comisión Nacional de Escuelas Saludables, por medio de la cual se distribuyeron 3.1 millones de dosis de desparasitante. Sumado a lo anterior y como parte de las acciones para reducir la desnutrición crónica infantil, durante el 2016 el Ministerio de Salud efectuó un monitoreo a los sistemas de agua comunales, llegando a un 98.9% de los existentes y por supuesto los resultados son alarmantes. La gestión para enfrentar la subalimentación de CESAN atendió 140 solicitudes de asistencia alimentaria para apoyar 2.000 familias del área rural. Dichas gestiones se realizaron en coordinación con las comisiones municipales y departamentales de seguridad alimentaria y nutricional que analizaron la situación de las familias afectadas por la canícula prolongada del 2015. Las instituciones ejecutoras de los programas y proyectos, tanto de gobierno como de cooperación, reportan que en ese contexto se repartieron 17.179.000 toneladas métricas de alimentos, con una inversión de más de 242 millones de quetzales. El MAGA impulsó acciones orientadas a la producción comunitaria de alimentos en las familias de escasos recursos que tienen una dieta deficiente. Estas prácticas estuvieron acompañadas de jornadas productivas con el fin de capacitar a familias y grupos escolares. Como resultado de estas intervenciones, 48.971 personas fueron beneficiadas con capacitación, semillas de 8 variedades de hortalizas y plantas frutales, estableciendo un total de 45.520 huertos familiares y escolares que generaron un total de 1.092.488 metros cuadrados cultivados. Sistema de salud pública. Para nadie es un secreto que heredamos un sistema de salud colapsado, al borde de la crisis institucional y funcionando en situaciones de calamidad pública. Por supuesto, apenas estamos iniciando. Pero con visión de Estado y conscientes que la salud de nuestra población es vital para generar mejores condiciones de vida,
nos comprometimos a rescatar la red hospitalaria de todo el país, impulsar un verdadero abastecimiento de medicinas e insumos quirúrgicos y, sobre todo, a saldar las deudas contraídas por gobiernos pasados para dignificar al personal médico y deponer las huelgas en los hospitales. Nos propusimos ordenar lo que hacía falta y que parecía imposible. Y en un año de gestión puedo decirles que hemos iniciado a sentar las bases para hacer transparente y eficientes los servicios públicos de salud. En primer lugar, quiero contarles que se otorgaron 850 millones de quetzales adicionales al presupuesto que había sido autorizado por las anteriores legislaturas. Con mucha satisfacción se logró finalizar el año 2016 con una ejecución presupuestaria del 92%, comparada con el 83% del 2015 y el 87% del 2014. Esto demuestra la eficiencia y calidad del gasto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ordenando la casa e impulsando transparencia. Abasteciendo con medicamentos toda la red hospitalaria. Tan solo en 2016 se logró un promedio de abastecimiento de un 86%, el porcentaje más alto de los últimos años. Esto permite que en 2017 los 2 hospitales más grandes del país, así como 19 hospitales más, iniciarán sin deudas, con la disponibilidad completa de sus presupuestos y abastecidos con medicamentos y material quirúrgico. Quiero llamarlos a la reflexión. Esto apenas es el sistema hospitalario. Nos falta reconstruir el primer nivel de salud y, por supuesto, el segundo nivel, pero también tenemos que hablar de la purificación de nuestra agua, de eliminar la contaminación con desechos sólidos, que desde ahí empiezan las enfermedades. Heredamos 19 áreas en conflicto o sin funcionar por incumplimiento de salarios con los trabajadores. Se logró resolver esa problemática. Eso ahora es cosa del pasado. A partir del diálogo y de manera inmediata se han solventado compromisos pendientes y se habilitaron los servicios de salud, porque nuestro compromiso es dignificar y respetar los derechos de cada persona en el Estado. En diciembre del año pasado, Guatemala se convirtió oficialmente en el 4º país de América en eliminar la enfermedad de oncocercosis. En materia de vacunación, los logros también son más que positivos. Teníamos como meta vacunar 25,000 niños y finalmente se logró vacunar a más de 73,000 niños en una semana. Además de haber pagado la deuda que se tenía con la OPS y por eso nos tenían suspendido el despacho de vacunas. Ahora no solo se pagó la deuda, sino que tenemos garantizado el 2017 para poder realizar todas las vacunaciones que sean necesarias para nuestras nuevas generaciones. En este mismo año se activó el Consejo Nacional de Salud y vamos a reafirmar nuestro compromiso con la salud de todos los guatemaltecos. Estamos altamente comprometidos con la salud, pero también con la transparencia de esta cartera. Y ustedes fueron testigos que hace 2 días quedó inaugurada la Unidad contra la Corrupción, que contará con el apoyo de CICIG, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas. Ámbito educativo. Nosotros como gobierno consideramos que la educación es el pilar más importante para cambiar el rumbo de Guatemala, para sentar las verdaderas bases del desarrollo y, por sobre todo, es el pilar más fuerte para construir una Guatemala mejor. La Guatemala feliz que todos anhelamos. Por eso en 2016, la educación, al igual que la salud, fueron nuestras grandes prioridades de gobierno y con mucha satisfacción puedo comentarles que hemos cosechado buenos resultados. Se logró superar en 17 departamentos de los 22 los 180 días efectivos de clase, algo que hace muchos años no sucedía en el ciclo escolar de Guatemala.
Es triste, pero es nuestra realidad. El promedio nacional de asistencia fue de 177 días efectivos. También me informan del Ministerio de Educación que es récord en la historia moderna de Guatemala, lo cual refleja el alto grado de compromiso del Ministerio de Educación y la Presidencia de la Nación con la niñez guatemalteca. Pero también quiero mandar un reconocimiento a maestros y maestras que merecen tener el reconocimiento. Se les juzga por algunos resultados de la calidad educativa, pero no se les juzga en comparación con los recursos que se les ha dado. Hay maestros que deben dar hasta 5 grados, ellos mismos y al mismo tiempo, en aulas que no son aulas, niños sentados en blocks o en tablas. Y no estoy defendiendo a ninguno que no sea de los dignos, sino que estoy reconociendo a aquellos maestros que merecen ese reconocimiento y que estuvieron dispuestos a ir no 180, sino 190 días a las escuelas a darle clases a los niños que necesitaban el saber y el aprendizaje. Ese compromiso quedó también por parte de la Presidencia y del Ejecutivo de manifiesto, porque hicimos los 4 desembolsos de refacción escolar, cumpliendo nosotros con los 180 días que establece la ley. Fue más de 600 millones de quetzales en refacción escolar, al igual que invertimos en útiles escolares, 117.5 millones de quetzales, y que gracias a una licitación internacional, este monto para este año se reduce a menos de 60 millones de quetzales, solo por hacer las cosas de forma diferente y muy transparente. Pero no solo los niños fueron beneficiados, los maestros también. Estos mentores, a quienes he felicitado anteriormente, recibieron la valija didáctica y fueron más de 90,000 maestros los beneficiados. Y aprovecho que estamos hablando de los maestros, quiero felicitar a los 5,029 nuevos profesionales egresados del profesorado universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En materia de infraestructura escolar, se logró remozar 332 centros educativos que heredamos en total abandono y en condiciones precarias para el aprendizaje. Se construyeron nuevas aulas y estamos por entregar varias escuelas que se pudieron construir durante el tiempo de vacaciones. Se entregaron más de 13,000 escritorios con el proyecto Operación Escritorio, apoyada por algunos medios de comunicación, que promovía donaciones de materiales o de efectivo para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército los construyera. Así es que esos 13,000 escritorios han tenido un costo cero o muy cercano a cero para el Estado de Guatemala. También se distribuyeron más de 3,000 equipos de cómputo que beneficiaron a más de 200 establecimientos públicos y estamos próximos a entregar otra cantidad similar de equipo que no ha sido entregada porque estamos en la fabricación de las mesas para los niños. Nuestra administración de gobierno seguirá fortaleciendo la gratuidad educativa con calidad y pertinencia cultural, que es una garantía constitucional. Y así como priorizamos la educación de nuestra niñez, así priorizamos la salud y así priorizamos la seguridad. En el ámbito económico, en materia económica, el país muestra tres áreas que han contribuido a un crecimiento económico favorable: los bajos riesgos macroeconómicos, los productos nuevos de exportación y el mayor acceso a financiamiento. Durante este primer año de gestión se implementó la Política Económica 2016-2021, que promueve el crecimiento económico incluyente y sostenible. Esta política pública contempla la agenda urbana, la agenda de empleo digno, la agenda rural 2016-2020 y el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala. Con estas acciones se pretende consolidar un modelo económico de coordinación entre territorios, sectores productivos, inversionistas
y ciudades que buscan mejores oportunidades de vida y desarrollo a partir del involucramiento y la participación ciudadana. Con la agenda urbana se busca implementar un modelo de desarrollo proyectado a 50 años que permita pasar de ser un país predominantemente rural y agrícola a un país urbano y de servicios. El reto es generar condiciones de desarrollo en ciudades ordenadas, incluyentes y competitivas. Con la Política Nacional de Empleo Digno se promueve el acceso al trabajo y el emprendedurismo. Y aprovecho para pedirles que nos ayuden con la agenda laboral, puesto que en el mes de marzo deberemos presentarnos como Estado en Ginebra ante un tema de la OIT que lleva más de 20 años de discusión y que Guatemala es el único país en el mundo que no soluciona ese tipo de problemas. Esta política responde a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, que plantea el empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente para todos. Para lograr estos objetivos, se estableció la Comisión Nacional de Empleo Digno, que facilitará la articulación de las acciones estratégicas de los Ministerios de Economía, Educación, Trabajo y Desarrollo Social. Por su parte, la Agenda Rural 2016-2020 constituye el instrumento organizativo ejecutivo para viabilizar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que promueve el combate a la pobreza, la desnutrición crónica, la desigualdad y las condiciones precarias de la población rural. Finalmente, el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2016-2020 promueve el turismo interno, el incremento de visitantes internacionales, la generación de empleo y el aumento de ingresos de divisas. Su proyección a 10 años reafirma el compromiso de nación para el desarrollo competitivo. Este plan es una visión compartida por los sectores público y privado que oriente el desarrollo sostenible del turismo durante la próxima década. Logros. Cabe mencionar que durante el 2016 se logró evitar que nos fuera quitada la categoría 1 del Aeropuerto Internacional Aurora, y de acuerdo con la planificación hecha por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, en conjunto con la OASI, vamos hasta ahora por un 75% de avance en el proceso de certificación y esperamos para noviembre de 2017 lograr una calificación de 90 puntos, puntuación nunca antes alcanzada en la historia de Guatemala. Cabe mencionar también que este año el Aeropuerto Internacional La Aurora recibió a 2.759.347 pasajeros, que equivalen a 295.790 pasajeros más que en 2015. Asimismo, se remodeló el Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Petén y se reaperturaron los aeropuertos de Retalhuleu y Quetzaltenango, logrando certificarlos para recibir vuelos internacionales. Estas acciones han permitido transportar a casi 10,000 personas que por trabajo o turismo han hecho uso de estos aeropuertos. Pero no nos hemos quedado conformes. Hemos iniciado ya la remodelación del aeropuerto en Puerto Barrios y Zabal y del aeropuerto en San José, Escuintla, con el propósito de fortalecer el turismo y el desarrollo en estas regiones. En temas de puertos marítimos, hemos trabajado incansablemente por rescatar nuestros activos. Muestra de ello es el empeño que desde la presidencia se ha puesto en el tema del rescate de la terminal de contenedores Quetzal TCQ. Todo este trabajo se ha hecho de forma coordinada con la Procuraduría General de la Nación y se le ha buscado, y quiero hacer énfasis en esto, se le ha buscado una solución legal, no una solución política, que bajo ninguna circunstancia impida la lucha contra la corrupción y el crimen, que ha sido una de las principales luchas de este gobierno. Vuelvo a hacer un llamado a todas y a todas las instituciones que han acompañado este proceso. Este ha sido un proceso limpio, correcto, ha sido transparente y lo volvemos a poner ante la palestra. Puede ser revisado por donde lo quieran revisar y es un proceso limpio y
súper necesario para el país. A ustedes, perdónenme señores diputados y señoras diputadas, pero a ustedes les insto a tomar su responsabilidad de aprobar esta iniciativa que conlleva la responsabilidad de rescatar o dejar perder un bien estratégico del Estado. Desde el Ejecutivo puedo decir, en este y muchos temas, ni un paso atrás. Por Guatemala todo. Para eso fui electo. Finalmente, después de agradecerles el tiempo que me han escuchado y que este resumen todavía contiene muy poquito de todo lo que hubiésemos querido mostrar, queremos dejar ante el pueblo de Guatemala y ante ustedes, señores del Honorable Pleno, algunos puntos que serán respaldados como agenda de Estado por parte del Ejecutivo. La Presidencia apoyó desde el principio y seguirá apoyando las reformas constitucionales al sector justicia. La Presidencia sigue apoyando las reformas a la ley electoral y de partidos políticos en su segunda generación porque la lideró y porque hubo una verdadera participación ciudadana en esa propuesta. La Presidencia seguirá insistiendo en la aprobación de la Ley del Manejo Integral y Sostenible del Recurso Hídrico, más conocida como la Ley de Aguas, porque la lideró y porque también hubo una verdadera participación ciudadana en su creación y su consenso, y porque es un tema que no podemos seguirlo dejando sin resolver. Y la Presidencia de la República siempre respetará a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, políticas, públicas y privadas. Y cuando hablo de respeto, me refiero al respeto que va desde la injerencia o la no injerencia de los poderes hasta la responsabilidad que todos tenemos del uso de nuestras libertades. Y una aclaración, yo no vine tarde, a mí me invitaron a dar un informe y vine al punto que me correspondía. Esta es una actividad del Honorable Congreso de la República que hemos respetado en todas sus manifestaciones siempre, a pesar de que no hemos tenido el mismo trato, porque el respeto merece respeto. Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala, señores y señoras diputados de la Junta Directiva, Honorable Pleno, tienen ustedes todo mi respeto. Ustedes son dignatarios del pueblo de Guatemala. Solo ustedes. Nosotros somos humildes funcionarios. Vivamos todos dignamente y honremos el pueblo, honorable pueblo de Guatemala. Gracias por su atención, pueblo de Guatemala. Mi compromiso pleno e intacto como servidor y presidente de la República de Guatemala. Que Dios les bendiga.